Ciertamente estamos muy agradecidos de que nos estén acompañando en este día y esperamos que todo lo que hagamos sea, primero que nada, para la honra y gloria de nuestro Señor, y que también podamos aprender más y más de lo que Él espera de nosotros. Amén. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Deuteronomio, precisamente en el capítulo 6. Deuteronomio 6. El libro de Deuteronomio lleva ese nombre, y de acuerdo a la traducción del nombre, quiere decir segunda ley. Más realmente no hay una segunda ley. Es realmente una repetición de lo que es la ley de Dios, la ley que Dios había dado al pueblo de Israel. Y como hemos venido estudiando y como hemos tomado por tema escudriñar las Escrituras durante el año, ya estudiamos los primeros 4 libros del Pentateuco. La semana pasada precisamente hablábamos acerca de cómo se da la situación en que por la desobediencia, por la falta de fe del pueblo de Israel, muchos de ellos no pudieron llegar a la tierra prometida, siendo así que solamente 2 de ellos llegaron junto con esa nueva generación. Una nueva generación que quizás no tenía del todo el conocimiento de lo que era la ley de Dios, y que cuando vemos el libro de Deuteronomio y el resto del Pentateuco, de acuerdo a lo que los judíos dicen, hay cerca de 613 mandamientos que ellos debían de cumplir dentro de lo que era la ley de Moisés. Bastantes mandamientos para que uno se memorice, bastantes mandamientos para que uno recuerde, bastante información que uno quizás se le escapa, porque incluso muchos recordamos que también son dados los 10 mandamientos y algunos se nos olvidan, algunos se nos escapan, algunos dejamos de obedecerlos. Pero vemos que el tema para esta mañana es el gran mandamiento. Y vamos a ver más adelante cómo Jesucristo, de toda esa lista de mandamientos, se enfoca en uno en particular. Y de eso estaremos hablando más adelante. Pero cuando vemos este gran mandamiento, vamos, como mencioné, en el capítulo 6 del Deuteronomio, y veamos versículos 4 al 7. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Este pasaje también es conocido como el Shema de Israel. Shema, la palabra hebrea que es traducida como oye o escucha. Los hijos de todo israelita tenían que recitar este pasaje en la mañana y en la noche. Y estuvimos hablando esta mañana acerca de la educación que demos a los hijos. Es un hermoso pasaje que no solamente nuestros hijos deben de repetir constantemente, sino nosotros también. Y es el mandamiento que Dios les está dando en este caso. Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Acaso queda algo fuera de ahí? Tenemos que darle el todo a Dios. Vemos que este mandamiento es sumamente importante y lo vamos a estar discutiendo brevemente en 3 puntos esta mañana. Siendo el primero de ellos, que es importante porque es el primero de los mandamientos. Lo vamos a analizar brevemente en el Antiguo Testamento porque es el primero de ellos. Como mencioné, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, avala este mandamiento. Y vamos a ver en la enseñanza en el Nuevo Testamento que nos dice al respecto de este. Y veremos que es mucho más que es una ley. Es mucho más que simplemente decirle a alguien haga algo. Vamos a ver la importancia que tiene para con nosotros el llevar a cabo este gran mandamiento. Así que demos inicio con el primero de los puntos, el primero de los mandamientos. Cuando vamos a la ley de Moisés, cuando vamos al libro de Éxodo, muchos recordamos quizás en enseñanza de la infancia los 10 mandamientos. Y en el capítulo 20, versículo 12, se nos dice este primer mandamiento. Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Como he mencionado, más de 600,000 hombres mayores de 20 años, junto con sus familias, abandonaron Egipto. Estamos hablando quizás cerca de 3 millones de personas que atravesaron el mar para seguir ese camino hacia la tierra prometida que Dios les dio. Y estando en ese lugar, estando llegando en el camino hacia ese lugar, precisamente en ese éxodo, Dios le da esta orden o le da estos mandamientos a Moisés para que los lleve al pueblo de Israel. Yo soy Jehová, tu Dios. No cualquier Dios, está dándose un nombre. Está diciendo yo soy Jehová. Está hablando que es uno.
y es nuestro Dios. Prestamos especialmente atención a eso. En Egipto, ¿cuántos dioses habían? No recuerdo, pero sé que no era uno, eran bastantes. En los pueblos cercanos, el paganismo que se vivía, ¿cuántos dioses tenían? No lo sabemos, mas sabemos que son politeístas. Pero Jehová, en ese primer mandamiento, les hace saber: yo soy el que soy, tal como le dijo a Moisés en Éxodo 5, perdón. Te saqué de la tierra de Egipto. Ningún dios pagano pudo haberlos sacado de esa tierra. Tierra en que ellos eran casa de servidumbre. Y hemos mencionado acerca de lo que es ser un siervo. Estos sí eran obligados a ser siervos ahí. Estos no eran un empleado que recibió un salario. Vivían en base a lo que les sobraba a los egipcios y la forma en que ellos lo trataban, porque eran simplemente siervos para ellos. De ahí que Dios les hace saber: soy su Dios. Ya no están en ese lugar de perdición, ya no están en ese lugar de sufrimiento. Los estoy llevando a la tierra que les he prometido. Ya no es la tierra de Egipto, va a ser la tierra suya. Ya no van a ser siervos, van a ser el pueblo elegido en la tierra prometida. Dios hace saber esto y les dice entonces: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No habrá más dioses, yo soy el único. Y no vamos a ahondar en el tema de la Trinidad porque se nos sería muy extenso, pero eso podemos hablarlo en otra ocasión. Pero vemos que Dios está reclamando su derecho como ese Salvador, como ese guía que los ha sacado de ese lugar para darles el lugar que prometió a Abraham. Cuando vemos, como mencioné, el libro de Deuteronomio permite recordar la ley a aquellos que no conocían la ley, a aquellos que no habían estado presentes cuando Moisés llevó estas tablas al pueblo de Israel. Vemos la comparativa entre los dos versos, Éxodo 20, 2 al 3, y Deuteronomio 5, 6 al 7. Sí. Si lo vemos en la pantalla, podemos ver que solamente falta una palabra, pues un artículo. No es necesaria del todo en lo que es la traducción que vemos. Palabra por palabra es la misma ley. No hay necesidad de que se hable de alguna segunda ley, porque efectivamente Moisés lo que está haciendo saber a esta nueva generación de Israel es: el mismo Dios que nos sacó de Egipto es el mismo Dios que nos sigue guiando hoy y que nos seguirá guiando para cuando ustedes lleguen a la tierra prometida. Volvemos al pasaje en estudio, porque ahora sí entonces podemos comprender por qué dice Jehová nuestro Dios. Jehová uno es. Es el pueblo de Israel, es el pueblo que Dios escogió para llevar a la tierra prometida, el pueblo que Dios escogió para traer esa hermosa promesa de que vendría el Mesías. Amarás a Jehová de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Les recuerdo, es el Shema, es algo que los judíos practican constantemente, repiten constantemente, porque necesitan recordarse a sí mismos el mandamiento que Dios les ha dicho: repítanlo. Hoy muchos nos levantamos y quizás no oramos, nos acostamos y quizás no oramos, incluso muchas veces hasta comemos sin necesidad de orar, porque ¡ay, se me olvidó! Pero este era el mandato para el pueblo de Israel, y ciertamente el mandato también para nosotros. Debemos recordar a Dios en todo momento. Estas palabras las repetirás en tu corazón y las repetirás a tus hijos. Hemos estado hablando de ese hogar que depende, que requiere que volvamos a Dios, que volvamos a su palabra, que volvamos a ser su gente. Somos su gente y a veces lo omitimos, lo ignoramos o simplemente deseamos descartarlo. Pero recordemos que Dios quiere que estemos con Él. Amén. Hablas en tu casa, andando por el camino. A veces andamos por la calle pensando en cuántas cosas que hay por ahí, pero quizás perdiendo el tiempo. Pensemos en Dios, meditemos en Él, pensemos en lo que Él quiere de parte de nosotros, al acostarte y cuando te levantes. El hermano Gordon Music, en uno de sus manuscritos para las conferencias en la Escuela de Aplicación en Memphis, dice esto respecto de este pasaje. Vemos que es un texto de 1988. El gran mandamiento es primero por antigüedad. Es el primero que se dio, es el más viejo, ya que ninguno podría ser más antiguo que este. Es primero por dignidad, ya que es el mandato del más alto orden. Y es que debemos de recordar, Dios está por encima de todo. Nada de lo que somos podríamos serlo si no fuese por Dios. Él está por encima, es el más alto de los órdenes. También es primero por justicia, ya que aquí no puedo dejar de ver la justicia absoluta del Dios amoroso.
Dios no está haciendo un reclamo. Dios no está esperando de que, como yo les di a ustedes, solo ustedes denme. Dios lo que está haciéndonos saber es, soy justo y merezco justicia. Soy justo y les he dado la oportunidad de que sean libres, de que lleguen a ese lugar que les he prometido. Confíen en mí. Vean quién soy yo. Comprendan que yo soy el que soy, como mencioné anteriormente. Se lo dijo a Moisés. De quien recibimos todo don bueno y perfecto. Santiago nos hace saber en Santiago 1:17 que toda buena dádiva y todo buen don perfecto provienen de Dios, provienen de allá arriba. No provienen de nosotros. Nosotros somos simplemente una creación, somos parte del plan de Dios. Pero todo lo que recibimos proviene de Él. Y como tanto debemos estar agradecidos y comprender que Él nos está pidiendo, ámenme. Y vamos hacia allá, vamos hacia ese punto. Pero veamos primeramente cómo vemos que este mandamiento es avalado por nuestro Salvador, por nuestro Señor Jesucristo. Cuando vamos a Mateo 22, leemos acerca de los eventos en que en varias ocasiones hombres se le acercaban a hacerle preguntas. Se presentaron los saduceos y las preguntas que hacían era para tentarle, para hacerlo equivocarse según ellos, y no pudieron con él. Mas llega este punto en que un joven, estudioso de la ley, o como Marcos lo escribe, un escriba, se acerca y es una gran pregunta. Una pregunta que muchos quizás se habrán hecho en ese tiempo. Y es que estamos pensando que constantemente iban a él, le preguntaban, y la respuesta que él les daba los dejaba sorprendidos. Porque ellos querían tentarle a ver en qué se equivocaba, a ver si realmente él decía algo que era incluso pecado, y no podían. Pero este joven llega y les hace la siguiente pregunta. ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? Marcos incluso escribe que en Marcos 12, ¿cuál es el gran y primer mandamiento? Este hombre hace esta pregunta y es muy buena. ¿Por qué? Porque está tratando de ver en una sociedad en la que tienen más de 600 leyes, cuál es, según este hombre, que debe ser inspirado o debe ser alguien grande, o pretende ser alguien grande, que es lo que tratan de hacer ver ellos, cuál de todas es la más importante. Jesucristo le responde citando Deuteronomio 6. Le hace saber, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Tenemos esa importancia de que Él nos hace saber, Dios va por encima de todos. Dios va por encima de mí. Va por encima de mi esposa, va por encima de mis hijos, va por encima de mi nación, va por encima de cuanta persona exista. Jesucristo le está haciendo saber esto a esta gente. Ustedes saben este mandamiento. Quizás muchos cuando nos dicen citen los mandamientos, vamos a Éxodo 20 o Deuteronomio 5. Pero Jesucristo yendo a Deuteronomio 6, un texto que quizás muchos de ellos, que no estudiaran muy bien, recordaban. Jesucristo les hace saber, esta es la explicación. Jehová es uno, es tu Dios. Haz lo que Él desea y busca y ámale con todo tu corazón. Continúa porque el siguiente versículo, Jesucristo no se queda corto. Jesucristo hace su enseñanza de una manera que podamos comprender lo que Dios realmente espera de nosotros. Todos nosotros como seres humanos quizás podemos enseñar la palabra de Dios y va a haber un momento en que nos equivoquemos, mas Jesucristo no. Y entonces no solamente le responde a esa pregunta que este hombre había hecho, sino que hasta la extiende al punto que dice, hay un segundo mandamiento que es igual de importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces vemos, hermanos, cómo en este sentido Jesucristo nos está diciendo, ustedes judíos tienen la ley, el Pentateuco, todo lo que escribió Moisés, y tienen todo lo que escribieron los profetas. Significa, tenemos todo el Antiguo Testamento, todas las escrituras ustedes las tienen. Hoy les estoy haciendo saber de todo eso, lo que deben de recordar y deben mantener para con ustedes. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Si vemos, hay tres tipos de amor que el Señor está enfocándose. Amar a Dios, amar a los demás y amarme a mí. Fuera lo material. Dios espera que nosotros amemos a Él en primer lugar y a su creación que somos nosotros en segundo lugar. Y que si yo me amo a mí mismo, ciertamente no voy a hacer daño a mi prójimo. Esa es la gran enseñanza que Jesucristo le está dando a estos hombres. Y Mateo termina ahí el relato de estos eventos. Mas Marcos sí nos da un poquito más. Vamos a Marcos 12, 32 a 33, porque este hombre, este joven de la ley, le dice, o conocido como escriba según Marcos, le hace saber, bien maestro, verdad has dicho.
Se ve como un poco arrogante esta respuesta en este sentido, porque primero se refiere como maestro, pues después hace, respondiste lo que yo esperaba. Podemos ver que efectivamente estos hombres trataban de poner a prueba a Jesucristo, trataban de hacer ver, te vas a equivocar. No, esta vez no te equivocaste, ¿verdad? Has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de Él, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Estamos viendo que este hombre, a pesar de que primero empezó de una forma arrogante, termina de una forma sincera y honesta, e incluso sabia, haciendo saber todos los sacrificios que hacemos, cada animal que traemos aquí, cada ofrenda que traemos, no es nada. Porque realmente lo que debemos de hacer es amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra mente y nuestra alma. Y debemos de amar a los demás como me amo a mí mismo. Qué simple es la palabra de Dios si la ponemos desde ese punto de vista. Jesucristo se la ha simplificado y este hombre ha reconocido, no importa cuántos sacrificios yo haga, el verdadero sacrificio es servirme, es ser siervo de Dios. El versículo 34 dice que Jesús le ve a este hombre y que le dio una respuesta sabia. A diferencia de todos los demás que lo tentaron, Jesucristo nos está diciendo la palabra de Dios, fue una respuesta sabia por parte del hombre y le dice, no estás lejos del reino de Dios. No estás lejos del reino de Dios. Recordamos en Mateo 4 que Jesucristo cuando empieza su ministerio, Él dice que la palabra nos dice que fue predicando que el reino de Dios se ha acercado. A este hombre, después de que entendió esa respuesta, le dice, no estás lejos del reino. Y los que somos parte de la iglesia del Señor sabemos que el reino vino ese día de Pentecostés, tal como relatado en Hechos 2. Como el reino, siendo la iglesia, vino para que nosotros podamos estar en Él, a través de la obediencia que tenemos a nuestro Señor. Y vemos que el pasaje del inspirado escritor nos dice, ya nadie osaba preguntarle más. En ese momento dejó a todos callados, dejó a todos sin forma de seguir preguntando y tentándole, buscándole cómo se podía equivocar. Es por eso que entonces podemos ver ahora, porque es mucho más que una ley, porque es nuestro último punto de este mensaje de esta mañana. Es mucho más que una ley, porque en primer lugar hay quienes dicen, quizás lo hacían en ese tiempo, y quienes lo dicen hoy en día, las leyes fueron hechas para romperse. Esto proviene de una persona arrogante, de una persona que no busca respetar autoridades. Si en este momento alguien pasa por ahí manejando a 100 kilómetros por hora en la calle que está frente a nuestro lugar, y hay un niño jugando, no hay forma que lo esquiven. La ley que dice debe andar como a 20, 30, quizás 40 kilómetros por hora a lo mucho. Pero las leyes se hicieron para romperse y ahora está la consecuencia de ello. A veces pensamos que las leyes son inútiles, que no sirven para nada, que alguien las puso simplemente para molestarnos. Pero estamos viendo que la ley de Dios incluso involucra la ley del hombre. En Romanos 13, Pablo nos hace saber acerca de eso. Pues Dios nos hace saber, no solamente debemos obedecer su palabra o su ley, sino también la ley del hombre que no va en contra de la ley de Dios. Podemos ver en este sentido que, por ejemplo, en Panamá aún tenemos el hermoso beneficio que la ley dice que el matrimonio es entre hombre y mujer, punto. La ley no se ha corrompido aún, al punto de permitir que se dé la homosexualidad como algo legal en el país. Ciertamente, cuando eso llegue a pasar, como cristianos tenemos que salir al frente y hacer saber, esto no es lo que dice Dios, yo no puedo respetar esa ley. En Estados Unidos hay personas que incluso ya están pasando por situaciones de que pueden llegar a caer presos si dicen eso que acabo de decir. Si se oponen a que una pareja homosexual se presente para casarse, pueden ir presos. Mencionamos en la clase cómo en Nueva York se acaba de probar que un bebé recién nacido puede ser puesto a muerte porque el padre decidió que quería abortarlo, aun cuando acaba de nacer. Están viendo un ser vivo y están diciendo, la ley me dice, yo tengo el derecho de que yo no quiero a ese niño. Esa ley va en contra de Dios. Pero Dios nos dice, respetemos a las autoridades mientras no vayan en contra de Dios. Debemos de comprender eso porque precisamente esta ley que nos dice que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra mente y nuestras fuerzas y nuestra alma, nos está haciendo saber que no solamente una ley, es propósito de mi vida, es lo que debo seguir adelante. El apóstol Juan nos aclara el motivo de por qué es más que una ley.
Primera Juan 4:19 nos dice que nosotros le amamos a Él, nosotros amamos a Dios, porque Él nos amó primero. Amén. ¿Quién fue el que nos creó? No somos resultado de un experimento, de una explosión. No somos resultado de una babosa que se convirtió, una ameba que se convirtió en un pez y evolucionó al punto que estamos hoy. Somos parte del deseo de Dios que nos creó a su imagen y semejanza y que desea lo mejor para nosotros y que espera que nosotros deseemos lo mejor para con los demás y así poder demostrar el amor que Él tiene para con nosotros. Porque así como Él nos amó primero, nosotros le amamos ahora a Él. Amén. Y el apóstol Juan sigue diciendo en 1 Juan 4, 20-21, acerca de cómo puedo ser un hipócrita, cómo puedo ser un mentiroso, cómo puedo decir que amo a Dios y no amo a mi hermano, cómo puedo mentir en esa manera. Ya, con tan solo eso ya me convierto en lo que Dios no espera de mí. Y Dios nos dice, el que ama a su hermano, pero el que ama a Dios, ame a su hermano. Vemos que Juan en ese pequeño fragmento nos ha repetido lo que Jesucristo dio como primer y segundo mandamiento. El gran mandamiento: amarás a Dios, y como amas a Dios, vas a amar a tu hermano como a ti mismo. Más que un mandato, hermanos, es una vía que Dios nos da para agradecerle a Él por todo lo que nos ha dado. Es una forma de hacerle saber a Dios: estoy agradecido contigo. Me levanto, lo primero que pienso es gracias Dios, porque realmente me has dado todo. Sin ti no soy nada. Me acuesto y le pido a Dios que me cuide en esta noche. Y si Él desea que despierte al día siguiente para seguir trabajando para Él, bienvenido sea. Y si Dios desea que ya no esté en este mundo, bienvenido sea. Pablo fue el que dijo que para mí el morir es la ganancia y el vivir es Cristo. Podemos comprender entonces, en base a lo que hemos estudiado, por qué Pablo dice eso. Llega a comprender: si yo me muero, sé a dónde voy. Pero si sigo vivo, seguiré sirviendo a Dios en todo lo que yo pueda. Para concluir, hermanos, voy a citar también otro hermano que escribió un comentario acerca de este pasaje, que nos dice: amar a Dios con todo nuestro corazón significa tener nuestros sentimientos, deseos, emociones, afectos y anhelos involucrados en el proceso de servir a Dios. Lo hemos dicho muchas veces: el cristianismo no es una religión de emoción o de cómo me siento. Es una religión que tiene que ver con el entendimiento, con la razón. Pero cuando logro poner todos esos elementos juntos para el servicio de Dios, es algo maravilloso. Sé que me regocijo no porque soy Marlon Retana el que está haciendo algo que le gusta, sino porque soy el siervo de Dios que está haciendo algo que a Dios le gusta. Amén. Es lo que tenemos que poner en práctica en nuestras vidas. Amar a Dios con el alma implica nuestra vida y ser, significa entregarme completo. Amarlo con nuestra mente implica dedicar completamente nuestra mente a su servicio. Cuando obedecemos el Evangelio, somos llamados a servir, no a sentarnos en una butaca y decir: me he reunido y ya cumplí con la adoración. Es de dedicar nuestra vida al servicio de Dios. Es lo que Dios espera de nosotros. Para ir concluyendo, hermanos, la obediencia es esencial. Si podemos resumir el libro de Deuteronomio en una frase, es esa: la obediencia es esencial. Eso es lo que Dios espera por el pueblo de Israel cuando hace que Moisés escriba este libro. Eso es lo que Dios espera que el pueblo de Israel comprenda, que cuando llegue el Mesías se da la oportunidad de que empieza esta nueva etapa de la que nosotros nos gozamos hoy en ser llamados cristianos. Amén. El gran mandamiento nos recuerda el lugar primordial que Dios tiene y debe tener en nuestras vidas. Hemos cantado un himno que decía: busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Sabemos que eso viene de Mateo 6. Sabemos que el himno repite esas palabras para que nosotros las tengamos en nuestro corazón, para que nos regocijemos de decirlas, para que sepamos qué hermoso es estar al servicio de nuestro Padre Celestial. Es el primero de los mandamientos, como hemos visto, y también vemos que no fue desechado. Jesucristo vino no a abolir, no a destruir la ley, vino a cumplirla, Mateo 5:17. Él ha reforzado este concepto que podemos comprender: Dios es primero en mi vida, y si no lo es, debe de serlo, y debo tomar ese cambio de actitud hoy mismo. Más que una ley, hemos dicho que es una grata forma de agradecer a nuestro Creador. Amados hermanos y amigos que nos visitan, estamos muy regocijados de que nos estén visitando y que estén escuchando la palabra del Señor. Para ser parte de la familia del Señor hay ciertos requisitos. No es tan fácil como decir: yo quiero serlo y ya, o firmar una inscripción, o pagar una cuota para entrar, que quizás hay algunos movimientos religiosos que hacen eso. No les estamos pidiendo que se unan a mi iglesia, porque yo no la compré. No fue mi sangre la que se derramó para comprar la iglesia.
Hemos escuchado el Evangelio ser predicado. Hemos visto en la Biblia lo que Dios espera de nosotros. Hemos buscado saber exactamente qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Y a través de escuchar la palabra de Dios, podemos creer que Él es quien es. Y en esto estoy resumiendo lo que dice Romanos 10:17 y Hebreos 11:6. Cuando pasa esa situación de que creo en Dios, que sé quién es Él, que he escuchado su palabra, comienza ese arrepentimiento a entrar en mi corazón. Esa forma de cambiar de mente, de cambiar de rumbo, de saber que si voy por este camino que es equivocado, girar y volver al camino correcto. Eso es lo que involucra el arrepentimiento. Y Dios no es lento para cumplir su promesa de que va a llevarnos al cielo. Segunda Pedro 3:9 nos dice que lo que está esperando es que todos procedamos al arrepentimiento. Nos están dando esa oportunidad. No sabemos qué tan larga sea esa oportunidad. Pero nos está dando la oportunidad de arrepentirnos y poder volver a Él. Poder confesar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Poder decir efectivamente Jesucristo es mi Señor. Es quien murió en la cruz por mí. Es quien me salva. Poder tener ese concepto claro en mi mente de que efectivamente Él es el que es. Y eso lo podemos hacer al confirmarlo, al ser inmersos en agua por el perdón de nuestros pecados. Nosotros no somos salvos antes del bautismo. Algunos grupos también lo enseñan así. Pero el bautismo es la puerta de entrada a nuestra salvación. ¿Por qué? Porque ¿cómo podemos comprar dando una pequeña ilustración, cómo yo puedo comprar un automóvil, montarme en el automóvil y después decir que yo lo voy a pagar más tarde? Ninguna empresa me va a aceptar eso. Ninguna empresa me va a aceptar que yo me lleve el automóvil y les diga que después se los pago. La empresa va a entregarme el automóvil cuando yo hago el pago o hago el arreglo en el banco para que esté el pago hecho del automóvil. Eso exactamente es el bautismo. El bautismo me permite que Cristo ya pagó por mis pecados y estoy aceptando que me los perdone, que me permita entonces entrar a su iglesia y ser uno de los salvos. Porque Hechos 2:47 nos lo dice. Jesucristo es el que agrega a su iglesia. No el hombre que bautiza, no el hombre que predica, sino nuestro Salvador es el que nos mete dentro de su iglesia. Algunos ya hemos hecho eso, pero tal vez nos hemos equivocado. Tal vez nos hemos dado un paso en falso. Tal vez hemos hecho cosas que no debemos. Y sabemos que estamos mal. Y nos arrepentimos de ello. Tenemos la gran hermosa bendición de que Jesús es justo y bueno para perdonar nuestros pecados cuando ya le hemos obedecido en su voluntad. Al hacer esto, entonces podemos comprender que efectivamente, si ya lo hice, y lo hice de la forma correcta, puedo llegar a Dios en oración. Y qué hermoso es que el justo ore por los demás. Qué hermoso es que Dios nos está diciendo, acuérdense del prójimo. Qué hermoso es saber de que mis hermanos pueden orar por mí porque me siento en un momento de debilidad, porque le he estado fallando. Qué hermoso es tener esa oportunidad de volver a Él. Sea cual sea la situación, Jonathan va a estar dirigiéndonos en el himno de invitación. Y les invitamos a que se pongan de pie y al finalizar el himno, quienes deseen oraciones para ser restaurados o desean obedecer el Evangelio, nos los hagan saber. Por favor, Jonathan, pasa y muchas gracias a todos. Dios les bendiga. Amén.